Arizona Territory, 1847. Los susurros se extendían por el pueblo como pólvora encendida. Está maldita, decían las mujeres mientras se santiguaban, él la marcó, murmuraban los hombres apartando la mirada. En las polvorientas calles de Esperanza Springs, nadie se atrevía a acercarse a Magdalena Herrera, ni siquiera para comprar el mejor pan del territorio que sus manos horneaban cada amanecer. Pero el destino tenía otros planes y cuando el rico ranchero Joaquín Valdés llegó cabalgando ese martes de octubre, todo cambió para siempre. Alina tenía 8 años cuando se convirtió en la última niña del hogar de la Esperanza, no por elección, sino porque cada familia que llegaba buscando un hijo se marchaba con otra sonrisa que no era la suya. Desde su pequeña cama de hierro forjado, junto a la ventana empañada por el frío, observaba cómo las maletas se llenaban una y otra vez. Escuchaba los pasos apresurados por los pasillos, el tintineo de las llaves de la hermana superiora, las despedidas susurradas, las promesas de cartas que nunca llegaban. Y cuando el silencio se apoderaba del edificio al caer la noche, un silencio denso y melancólico, Alina sostenía entre sus manos pequeñas una fotografía borrosa de una mujer desconocida. No sabía quién era, la había encontrado debajo de su almohada el día que cumplió 5 años, como si alguien hubiera querido regalarle un pedazo de historia que no entendía, un fragmento de un rompecabezas incompleto. Los ojos de esa mujer en blanco y negro la miraban con una ternura que Alina reconocía, una calidez inexplicable que sentía hasta en los huesos, pero que no lograba descifrar. Las hermanas del orfanato le decían que había aparecido una madrugada de invierno, envuelta en una manta de lana celeste con sus iniciales bordadas, A.B., Alina Valdés. Pero ningún apellido era realmente suyo. Lo habían inventado para darle una identidad en los papeles, para que existiera legalmente. Cada mañana, cuando despertaba con la primera luz del alba colándose por las rendijas, su primer pensamiento era el mismo, una plegaria silenciosa. Hoy vendrá mi mamá. Cada tarde, cuando las sombras se alargaban por el suelo de madera vieja, tiñendo el orfanato de melancolía, susurraba, mañana será el día. Y cada noche, antes de cerrar los ojos y sumergirse en el mundo de los sueños, tocaba suavemente el rostro de la mujer en la fotografía y preguntaba en silencio al universo, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes por mí? Lo que Alina no sabía era que a 40 kilómetros de distancia, en un pequeño pueblo escondido entre montañas de piedra y pinares, una mujer de cabello canoso, ya casi blanco como la nieve, y manos temblorosas, sostenía la misma fotografía, una copia perfecta y también susurraba un nombre al viento cada madrugada, una letanía de amor y pérdida. Aurora Vega había cumplido 70 años, pero su memoria seguía atrapada en aquel diciembre de 1963. Cuando tuvo que entregar a su hija recién nacida, una decisión desgarradora impuesta por una pobreza tan cruel que le había robado hasta la esperanza. Desde entonces, no había pasado un solo día sin que buscara en cada rostro joven, en cada mirada, las facciones de la niña que no pudo criar, que había tenido que soltar para darle una oportunidad. Había intentado volver al orfanato 3 años después, cuando consiguió trabajo estable en una fábrica textil, sus dedos hábiles con los hilos, pero su corazón roto. Pero el edificio estaba vacío, un cascarón hueco. Las hermanas le dijeron que los archivos se habían perdido en un incendio, una tragedia que para ella fue una condena, que no había manera de rastrear a los niños que habían sido reubicados en otras instituciones. Aurora lloró durante meses, lágrimas amargas que regaban su alma, pero nunca se rindió. Cada domingo después de misa, su vestido de tela modesta y su corazón lleno de fe, visitaba orfanatos, colegios, centros comunitarios. Mostraba la fotografía de sí misma cuando tenía 22 años, su rostro joven y lleno de vida, y preguntaba con una voz que el tiempo había vuelto ronca. ¿Han visto a una niña que se parezca a esta mujer? Nació en diciembre del 63. La respuesta siempre era la misma. Una sonrisa compasiva y un silencio que dolía más que las palabras, un eco de su propia desesperación. Pero Aurora tenía algo que Alina aún no comprendía, la certeza inexplicable de una madre, una conexión visceral que trascendía la lógica y la distancia. Sabía, con esa intuición que trasciende la lógica humana, que su hija estaba viva, que respiraba el mismo aire, que tal vez en algún lugar también la estaba buscando, aunque no supiera qué buscaba. Mientras Alina observaba la fotografía antes de dormir, la luna llena se colaba por la ventana e iluminaba su rostro de tal manera que por un instante sus facciones coincidían exactamente con las de la mujer de la imagen,
como si el tiempo se hubiera detenido para mostrarle la verdad que aún no podía ver, un reflejo del pasado en el presente. Lo que ninguna de las dos sabía era que el destino, paciente y silencioso, ya había comenzado a tejer los hilos de su reencuentro, un tapiz invisible de esperanza. Esta historia que estás a punto de descubrir conmigo toca fibras muy profundas del alma. Si alguna vez has sentido ese vacío inexplicable de no conocer tu origen, esa punzada de una pieza faltante, o si has sido madre y entiendes ese amor que no tiene límites ni tiempo, ese lazo inquebrantable, quédate hasta el final. Dale me gusta si ya sientes que esta historia va a llegar a tu corazón, que sus palabras resonarán contigo. Suscríbete para más relatos que sanan el alma y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que el destino te debe un reencuentro? Alina cumplió 18 años, un martes lluvioso de abril, el cielo gris reflejando la melancolía de su partida. Las hermanas del orfanato le entregaron una maleta pequeña, vieja pero limpia, 100 pesos, un certificado de educación básica y la dirección de una pensión modesta donde podría quedarse hasta conseguir trabajo, su única herencia tangible. Que Dios te bendiga, hija, le dijeron, sus voces suaves pero distantes. Pero Alina ya no esperaba bendiciones, esperaba respuestas, una verdad que la liberara. Se instaló en un cuarto estrecho de la Pensión del Sol, en el barrio más antiguo y bullicioso de la ciudad escondida, donde el olor a especias y a vida callejera se mezclaba en el aire. Trabajaba 6 días a la semana limpiando oficinas de madrugada, sus manos ágiles, y los domingos lavaba ropa ajena en el patio de Doña Rosa, una mujer viuda de corazón grande que le había tomado cariño, su única conexión humana fuera del trabajo. Pero Alina no era como las otras jóvenes de su edad. No hablaba de novios, ni de bailes, ni de sueños de casarse o de una vida sencilla. Su mundo interior estaba construido alrededor de una pregunta constante, un eco que resonaba en su pecho. ¿Por qué me abandonaron? ¿Qué hice mal? Había desarrollado una rutina casi obsesiva. Cada tarde después del trabajo, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja, caminaba por diferentes barrios de la ciudad, sus pies descalzos sobre las aceras calientes. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo en su interior le decía que reconocería la respuesta cuando la viera, que una señal se manifestaría. Observaba a las mujeres mayores en los mercados, en las plazas, en las puertas de las iglesias, en sus rostros las huellas del tiempo. Buscaba una mirada, un gesto, algo que le dijera, soy yo, te he estado buscando, un reconocimiento que trascendiera las palabras. La fotografía borrosa, el único tesoro de su vida, ahora vivía en su mesita de noche, apoyada contra un vaso de agua, su silueta vigilante. Cada mañana le daba los buenos días y cada noche le contaba cómo había sido su día, sus pequeños triunfos y tristezas. Era su única familia, su ancla en un mar de incertidumbre. Doña Rosa, que tenía ojos sabios de mujer que ha vivido mucho y ha visto de todo, la observaba con ternura mezclada con preocupación. Niña, le decía mientras colgaban la ropa al sol, el viento meciendo las sábanas. A veces las respuestas llegan cuando dejamos de perseguirlas tan desesperadamente, cuando les damos espacio para encontrarnos. Pero Alina no podía parar. Su corazón llevaba un compás diferente, marcado por la esperanza y la tristeza a partes iguales, una melodía constante de anhelo. Una tarde de diciembre, mientras caminaba por el mercado central, un torbellino de colores y aromas, Alina vio a una mujer mayor que se detuvo frente a un puesto de flores, su figura frágil pero digna. La anciana compró claveles blancos, sus pétalos inmaculados, y al girarse, sus ojos, de un color castaño profundo, se encontraron por un instante con los de Alina. Alina sintió un escalofrío inexplicable, una punzada en el corazón, como si un rayo la hubiera atravesado. La mujer sonrió con nostalgia, una expresión dulce y lejana, y se alejó, pero algo en esa mirada le resultó familiar, un eco de la fotografía. Era Aurora, pero ninguna de las dos lo sabía aún. Mientras tanto, a 40 kilómetros de distancia, en el Valle de los Sauces, Aurora había convertido su pequeña casa de adobe en un santuario de búsqueda. Las paredes estaban cubiertas de mapas de la región, sus márgenes llenos de anotaciones, listas interminables de orfanatos, números de teléfono de trabajadoras sociales jubiladas que quizás la recordarían, recortes de periódicos sobre reencuentros familiares que le daban una esperanza efímera. Su rutina también tenía algo de ritual sagrado. Cada viernes tomaba el autobús hacia diferentes pueblos y ciudades, su bolsa de tela desgastada sobre las rodillas.
Llevaba siempre la misma bolsa de tela desgastada con copias de la fotografía y una descripción escrita a mano, sus dedos temblorosos. Busco a mi hija, nacida el 15 de abril de 1963, entregada al hogar de la esperanza. Cabello castaño oscuro, ojos verdes, lunar pequeño en el hombro derecho. Los años habían plateado completamente su cabello y habían marcado arrugas profundas alrededor de sus ojos, pero su determinación seguía intacta, una fuerza indomable. Había ahorrado cada peso durante décadas, cada centavo guardado con meticulosidad, para financiar esta búsqueda que parecía infinita, sin garantías. En su mesa de cocina, entre mapas y listas, tenía 3 cuadernos llenos de direcciones, nombres, pistas que nunca llevaban a ninguna parte, callejones sin salida. Pero también tenía algo más. Cartas. Cientos de cartas escritas a mano, con su caligrafía temblorosa, dirigidas a mi querida Alina. Eran cartas que nunca envió porque no sabía dónde enviarlas, palabras suspendidas en el aire, un amor sin destino. Cartas donde le contaba sobre su infancia que nunca compartieron, sobre cumpleaños que celebraba sola, poniendo un plato extra en la mesa por si acaso, sobre navidades donde un pequeño regalo esperaba sin abrir. Mi niña hermosa, comenzaba siempre, su pluma danzando sobre el papel, hoy cumples 15 años y yo horneo tu pastel favorito, aunque no sé cuál es tu pastel favorito. Imagino que te gusta el chocolate porque a mí me gustaba a tu edad. Imagino que eres alta porque tu papá era alto. Imagino que eres fuerte porque tuviste que serlo, mi amor. En una de esas cartas, Aurora había dibujado con lápiz un retrato de cómo imaginaba que sería Alina a los 20 años. Sin saberlo, había logrado capturar con exactitud asombrosa los rasgos de su hija, un parecido que desafiaba el tiempo. Una noche de invierno, fría y silenciosa, Aurora estaba organizando sus cuadernos cuando encontró una dirección que había copiado años atrás. Pensión del Sol, Barrio Centro, Ciudad Escondida. No recordaba de dónde había sacado esa información, pero algo, una corazonada inquebrantable, la hizo guardar ese papel en su bolsillo, un mapa hacia lo desconocido. Al día siguiente, decidió que era hora de visitar esa pensión, impulsada por una urgencia que no comprendía. Aurora Vega tenía 22 años cuando su mundo se desmoronó como un castillo de naipes. Era 1963, y acababa de llegar del campo a la ciudad con su esposo Ricardo, buscando una vida mejor, huyendo de la sequía y la pobreza. Él había conseguido trabajo en una fábrica metalúrgica, sus manos fuertes, y ella limpiaba casas de familias adineradas, sus días largos y agotadores. Vivían en una habitación alquilada detrás de una panadería, un espacio diminuto pero lleno de esperanzas, y eran felices, esperando su primer hijo. Ricardo la dejó cuando Aurora tenía 8 meses de embarazo. Se fue un lunes por la mañana mientras ella dormía, sin decir adiós, un acto cobarde. Dejó una nota sobre la mesa de la cocina. No estoy listo para ser padre, perdóname. Junto a la nota había dejado 30 pesos y su anillo de matrimonio, fríos y sin valor. Aurora no lloró ese día. No tenía tiempo para lágrimas. Tenía un bebé creciendo dentro de ella y 0 posibilidades de mantenerlo con dignidad, con la promesa de un futuro. Trabajó hasta el último día de embarazo, limpiando escaleras y lavando ropa con el vientre tan grande que apenas podía agacharse. Las señoras para las que trabajaba la miraban con una mezcla de lástima y desaprobación, susurraban a sus espaldas. Una madre soltera, susurraban, ¡qué desgracia! ¡Qué vergüenza! Alina nació un domingo al amanecer en el hospital público, una pequeña criatura de luz en medio de la oscuridad. Aurora la tuvo en brazos durante exactamente 4 horas y 20 minutos, las suficientes para memorizarle cada detalle. Los ojos color verde esmeralda, como 2 joyas preciosas, el lunar diminuto en el hombro derecho, una pequeña constelación, la forma de sus manos pequeñas y perfectas, una réplica de las suyas. Te amo, le susurró mientras le daba el pecho por primera y última vez, sus lágrimas silenciosas. Te amo más de lo que jamás podrás imaginar, mi vida. Y algún día, cuando seas mayor, vas a entender que todo lo que hago es para que tengas una vida mejor que la que yo puedo darte, para que florezcas. La trabajadora social del hospital se llamaba Elena y tenía ojos bondadosos, pero voz firme, una voz que no dejaba lugar a dudas. Aurora, no tienes ingresos estables, no tienes familia que te apoye. Vives en una habitación que no es tuya, sin futuro claro. Esta niña necesita una oportunidad real. El Hogar de la Esperanza es una buena institución. Las hermanas cuidan bien a los niños y muchas familias van allí buscando adoptar.
Antes de entregar a Alina, Aurora hizo algo que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Tomó la única fotografía que tenía de sí misma, un retrato que se había hecho el día de su boda, su rostro joven y esperanzado, y la partió por la mitad con un temblor en el corazón. Una mitad la puso junto a su bebé en la manta, sujeta con un pequeño imperdible. La otra mitad se la quedó ella, un talismán. Así, pensó, algún día podremos juntar las dos partes, como dos mitades de un mismo corazón. No sabía que esa fotografía llegaría años después a las manos de Alina, quien la conservaría sin entender que era la mitad de un corazón roto, buscando su complemento. Aurora visitó a su hija en secreto durante los primeros 3 años. Se paraba en la reja del orfanato los domingos por la tarde y observaba a los niños jugar en el patio. Reconocía a Alina inmediatamente, era la más pequeña, la más silenciosa, la que siempre miraba hacia la calle como esperando a alguien, sus ojos llenos de una pregunta silenciosa. Algún día, se prometía, con una determinación inquebrantable, cuando tenga un trabajo mejor y una casa propia, volveré por ti. Pero cuando finalmente consiguió estabilidad económica, el orfanato había cerrado, sin dejar rastro. Los archivos se habían perdido en un incendio, y las hermanas que recordaban a Alina habían sido trasladadas a otras instituciones imposibles de localizar, sus vidas dispersas. Durante esos años de búsqueda desesperada, Aurora desarrolló un hábito extraño, un ritual de amor. Cada 15 de abril, el cumpleaños de Alina, horneaba un pastel de chocolate, su aroma dulce llenando su pequeña casa, y lo llevaba a diferentes plazas de la ciudad. Se sentaba en una banca y lo compartía con niños desconocidos, imaginando que tal vez de alguna manera su hija también estaría comiendo pastel ese día, sintiendo su amor a la distancia. Los vecinos pensaban que estaba un poco loca, pero nunca dejó de hacerlo. Durante décadas, Aurora se convirtió en detective de su propia historia. Aprendió a leer archivos públicos, a hacer preguntas en oficinas gubernamentales, a rastrear documentos en diferentes ciudades, sus ojos cansados pero agudos. Su casa se llenó de folders y carpetas organizadas por fechas, con cada pista que había seguido, cada callejón sin salida. En 1980, estuvo segura de haber encontrado a Alina. Una adolescente de 17 años que trabajaba en una panadería, con los mismos ojos verdes y el cabello castaño. Aurora la siguió durante semanas, observándola desde lejos, su corazón latiendo con esperanza, hasta que un día se acercó y le preguntó directamente, «Disculpa, ¿naciste el 15 de abril de 1963?» La chica la miró confundida. «No, señora, nací en agosto del 65. ¿Por qué?» Aurora sonrió con tristeza y se disculpó, pero por dentro se quebró un poco más, su corazón una vez más roto. En 1988, recibió una llamada telefónica que le hizo correr hasta la otra punta de la ciudad, sus pies apenas tocando el suelo. Una enfermera jubilada aseguraba haber trabajado en el Hogar de la Esperanza y recordar a una niña llamada Alina. Pero cuando llegaron al encuentro, la mujer no pudo darle información concreta, solo recuerdos vagos que podrían haber sido de cualquier niña, otra promesa rota. En su mesa de noche, Aurora guardaba un rosario que había pertenecido a su madre, sus cuentas de madera pulidas por el uso. Cada cuenta representaba una oración por Alina, una súplica al cielo. Lo había rezado tantas veces que las cuentas de madera estaban desgastadas por el roce de sus dedos, casi transparentes. Y había una cuenta específica, la del centro, que tocaba siempre que se sentía a punto de rendirse, una fuente de fuerza. Lo que Aurora no sabía era que Alina, a 40 kilómetros de distancia, había desarrollado la misma costumbre con la fotografía borrosa. Cada noche la tocaba antes de dormir, como si fuera un amuleto, una conexión invisible. Dos mujeres, una misma herida, el mismo amor desesperado buscándose a través del tiempo. Y el destino, paciente y silencioso, comenzaba finalmente a cortar la distancia entre ellas, tejiendo sus caminos. El 15 de abril de 2003, Alina cumplió 40 años. Era un lunes gris, uno de esos días donde la ciudad escondida parecía vestida de nostalgia, con una llovizna fina que caía sin cesar. Había pasado de limpiar oficinas a trabajar como costurera en un pequeño taller textil del barrio, sus manos hábiles con la aguja e hilo. Tenía manos hábiles y un ojo preciso para los detalles, creando diseños intrincados, pero su corazón seguía viviendo en el mismo lugar, en la búsqueda de respuestas que nunca llegaban, en el vacío de una historia incompleta.
Doña Rosa, su amable casera, ya tenía 70 años y se había convertido en algo parecido a una madre adoptiva para Alina, una figura de consuelo y sabiduría. Esa mañana le preparó café cargado y pan dulce, un pequeño gesto de cariño. 40 años, niña, le dijo mientras removía el azúcar en su taza. Ya es hora de que dejes de buscar fantasmas y empieces a vivir tu propia vida, Alina. Tu vida te espera. Pero Alina no podía explicarle que no se trataba de fantasmas, se trataba de una necesidad visceral, como la necesidad de respirar, de conocer su origen. No podía construir una vida propia sobre la base de una historia incompleta, sobre una base de arena. Esa tarde, como todos los años en su cumpleaños, decidió hacer algo diferente. En lugar de caminar por los barrios cercanos, tomó el autobús hacia las afueras de la ciudad, hacia los pueblos pequeños, donde tal vez, solo tal vez, la memoria era más larga, y podría encontrar alguna pista nueva, un eco del pasado. El primer pueblo se llamaba San Isidro, un lugar tranquilo y pintoresco. Tenía una plaza central rodeada de casas coloniales de colores pastel y una iglesia pequeña con campanario de piedra, que se alzaba majestuosa contra el cielo gris. Alina caminó por sus calles tranquilas, observando rostros, buscando esa conexión inexplicable que intuía reconocería al instante, esa chispa de familiaridad. No encontró nada, pero algo la hizo quedarse hasta tarde, sentada en una banca de la plaza, viendo pasar a las mujeres mayores que volvían de la misa de 7, sus pasos lentos y pausados. Una anciana se detuvo frente a ella, su figura frágil pero su mirada penetrante. Tenía cabello blanco recogido en un moño bajo y ojos color avellana, profundos y sabios. Se acercó lentamente y le dijo: «Disculpe, señorita, ¿no será usted de la familia Vega? Tiene un parecido increíble con una chica que conocí hace años, de un rancho cercano». Alina sintió que se le detuviera el corazón, una sacudida eléctrica, pero cuando pidió más detalles, la anciana negó con la cabeza, una sonrisa de disculpa en sus labios. «No, no. Al verla más de cerca me he confundido. Perdone por molestarla». Mientras Alina regresaba a la ciudad en el último autobús de la noche, su mente un torbellino de emociones, sin saber por qué, Aurora estaba despertándose de un sueño extraordinario. Había soñado con una mujer joven de aproximadamente 40 años. Sentada sola en la plaza de San Isidro, su rostro cubierto de una melancolía familiar. La mujer tenía ojos verdes y cabello castaño recogido, y lloraba silenciosamente mientras observaba la iglesia, como buscando una respuesta en sus muros antiguos. En el sueño, Aurora se acercaba y le decía, su voz llena de un anhelo de toda una vida: «Te he estado buscando toda mi vida, mi niña». Aurora despertó con el corazón acelerado, el sueño vívido y persistente. No era la primera vez que tenía sueños sobre su hija, pero este había sido diferente, más nítido, más real, casi una visión. Se levantó, se puso la bata y se dirigió a la mesa de la cocina, donde tenía extendidos todos sus mapas y listas. Con el dedo, siguió las rutas de autobús que llevaban a San Isidro, el mapa cobrando vida. «Mañana», se dijo, su voz un susurro de determinación, «mañana voy a ese pueblo». Pero el mañana se convirtió en una semana, y la semana en un mes. Aurora había enfermado con una gripe fuerte que la tuvo en cama durante 3 semanas, su cuerpo frágil, su espíritu impaciente. Para cuando se recuperó, la primavera había llegado y el sueño de San Isidro se había vuelto borroso en su memoria, como una niebla. Sin embargo, algo había cambiado en ella, una urgencia nueva, como si el tiempo se estuviera agotando y necesitara acelerar su búsqueda, dar un último y desesperado intento. Decidió hacer algo que nunca había hecho. Poner un anuncio en el periódico local, una botella lanzada al mar. «Busco a mi hija, nacida el 15 de abril de 1963, entregada al Hogar de la Esperanza. Cabello castaño, ojos verdes. Su nombre es Alina. Si eres tú o si conoces a alguien que pueda ser tú, por favor comunícate con Aurora Vega. Teléfono, 555 47 892». El anuncio se publicó un domingo en la sección de clasificados, un pequeño recuadro de esperanza. Aurora compró 10 copias del periódico y las distribuyó en diferentes barrios de la ciudad, sus manos temblorosas pero firmes. Esa misma noche, Alina tuvo el sueño más vívido de su vida, un sueño que le habló directamente al alma. Estaba caminando por un camino de tierra rodeado de girasoles gigantes, sus cabezas doradas meciéndose con el viento.
Al final del camino había una casa blanca con ventanas azules y en la puerta estaba parada una mujer mayor con cabello plateado, su rostro amable. La mujer tenía en las manos la otra mitad de su fotografía, la pieza que faltaba. Cuando las dos mitades se juntaban, formaban la imagen completa de una mujer joven sonriendo en el día de su boda, su rostro radiante. Alina despertó llorando, no de tristeza, sino de un alivio profundo, de una revelación. Por primera vez en su vida, había visto el rostro completo de la mujer de la fotografía, el rostro de su madre. Al día siguiente, con el corazón acelerado, compró el periódico dominical para leer mientras desayunaba en silencio. Pasó las páginas distraídamente. Noticias, deportes, clasificados, y entonces lo vio. Busco a mi hija, nacida el 15 de abril de 1963. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente, el periódico vibrando en sus dedos. La fecha de nacimiento era correcta. El orfanato era correcto. El nombre. Su nombre es Alina. El periódico cayó al suelo con un suave murmullo. Alina se quedó sentada en la silla de la cocina, inmóvil, mientras el mundo a su alrededor se reorganizaba completamente, sus piezas encajando en un orden inesperado. Alguien la había estado buscando, alguien sabía su nombre, alguien conocía la fecha exacta de su nacimiento, alguien la había estado esperando durante 40 años, una espera que había llegado a su fin. Alina tardó 3 días en reunir el valor para hacer esa llamada telefónica. 3 días caminando por su habitación como un animal enjaulado, su mente un torbellino, 3 días memorizando el número que había recortado cuidadosamente del periódico. 3 días imaginando todas las conversaciones posibles, todos los desenlaces, todas las formas en que su corazón podría romperse o sanar para siempre. El jueves por la tarde, desde el teléfono público de la esquina, marcó el 555 47 1892, sus dedos temblorosos. Aló. La voz era de una mujer mayor, suave pero firme, un poco ronca, una voz que parecía haber llorado mucho y haber esperado aún más. ¿Señora Aurora Vega? Sí, soy yo. ¿Con quién hablo? Alina cerró los ojos, el aire se detuvo en sus pulmones. Todo su mundo, toda su vida, cabía en las siguientes palabras, pronunciadas con un aliento apenas audible: mi nombre es Alina. Nací el 15 de abril de 1963, y creo que usted es mi madre. El silencio que siguió duró aproximadamente 5 segundos. Pero se sintió como 5 años, una eternidad suspendida en el hilo telefónico. Luego, Aurora comenzó a llorar, un sollozo profundo y desgarrador que Alina sintió hasta en los huesos. Dios mío, susurró Aurora, su voz quebrada por la emoción. Dios mío, mi niña hermosa. Te encontré. Finalmente te encontré. ¿Usted me encontró?, preguntó Alina con voz temblorosa, la incredulidad tiñendo sus palabras. Tú me encontraste a mí, mi amor. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire como mariposas frágiles, un mensaje de amor que había viajado a través del tiempo. Alina sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor, sus cimientos moviéndose. ¿Podemos vernos?, susurró finalmente, la esperanza haciéndose tangible. Sí, mi niña, sí, por favor. Mañana, donde tú quieras. Acordaron encontrarse al día siguiente en la plaza central de la ciudad escondida, frente a la fuente de los peces dorados, un lugar emblemático. Aurora llevaría un clavel blanco en la mano derecha. Alina llevaría la fotografía borrosa. ¿Cómo te reconoceré?, preguntó Aurora, su voz aún temblorosa. No se preocupe, mamá, respondió Alina con una certeza extraña, una sabiduría antigua que brotó de su interior. Las madres siempre reconocen a sus hijas. Es una conexión que va más allá de la vista. Cuando colgó el teléfono, Alina se quedó inmóvil durante varios minutos, el auricular frío en su mano. La gente pasaba a su alrededor, el bullicio de la ciudad continuaba su curso normal, pero para ella, el mundo acababa de cambiar para siempre, su universo se había expandido. Esa noche, ninguna de las dos durmió. Alina se quedó despierta mirando el techo de su habitación, tratando de imaginar cómo sería tener madre a los 40 años, qué se sentía esa conexión. ¿Qué se dice después de 4 décadas de silencio? ¿Cómo se abraza a alguien que es tu sangre, pero también una desconocida? ¿Cómo se perdona una ausencia de toda una vida, que no fue su culpa? Se levantó varias veces para mirarse al espejo, buscando rasgos que pudieran pertenecer a otra persona. Sus ojos verdes, la forma de sus manos, la curva de su sonrisa.
¿De quién había heredado cada una de estas cosas? Aurora se quedó despierta en su mesa de cocina, con una taza de té de hierbas humeante. Releía todas las cartas que había escrito a lo largo de los años, su caligrafía volviéndose más débil con el tiempo. Cartas que comenzaban siempre igual. Mi querida Alina, y terminaban con la misma promesa. Algún día te encontraré. Se preguntaba si Alina querría escucharlas, si estaría lista para conocer todo el amor que había acumulado en el silencio, un tesoro escondido. A las 3 de la madrugada, Aurora tuvo una revelación, una claridad que disipó sus miedos. Se levantó y fue hasta su ropero viejo, de madera oscura. Del fondo de la última gaveta sacó una pequeña caja de lata, decorada con flores, que no había abierto en 20 años. Adentro estaba la manta celeste con las iniciales AB que había tejido para Alina antes de nacer, sus hilos suaves y descoloridos. También estaban los primeros zapatos que le había comprado, diminutos y blancos, que nunca llegó a usar. Y en el fondo, envuelto en papel de seda amarillento, estaba el vestidito rosado que había planchado cientos de veces, imaginando el día en que su hija volvería a casa, una imagen recurrente en sus sueños. Mañana, se dijo a sí misma mientras acariciaba cada prenda, las lágrimas cayendo sobre la tela. Mañana le diré que nunca dejé de prepararme para su regreso. Que siempre estuve lista para ella. El viernes amaneció despejado, con esa clase de luz dorada que hace que todo parezca una promesa cumplida, un día bendecido. Alina llegó a la plaza a las 2:30 de la tarde, media hora antes de lo acordado, su corazón latiéndole con una fuerza abrumadora. Se sentó en una banca desde donde podía ver toda la fuente y esperó, cada minuto una eternidad. Cada mujer mayor que pasaba hacía que su corazón se acelerara, una esperanza efímera. Una señora con bastón que alimentaba palomas. No era ella. Una mujer elegante que cruzaba la plaza con prisa. Tampoco, una abuela que empujaba un cochecito con su nieto. No. Alina comenzó a sentir pánico, sus manos se apretaron. ¿Y si no venía? ¿Y si había sido todo un malentendido? ¿Y si la mujer del teléfono no era realmente su madre, sino una cruel ilusión? A las 2:55, vio a una mujer mayor acercándose lentamente por el sendero principal de la plaza. Llevaba un vestido azul marino sencillo, pero elegante, y en la mano derecha sostenía un clavel blanco, sus pétalos inmaculados. Pero no fue el clavel lo que hizo que Alina supiera, sin lugar a dudas, que esa era su madre. Alina la reconoció inmediatamente, no por su parecido físico, sino por la forma en que se detuvo cuando la vio, por la forma en que su rostro se iluminó con una mezcla de alegría y dolor tan profundos que parecían sagrados, por la forma en que levantó una mano temblorosa hacia su boca y susurró algo que Alina no pudo escuchar, pero entendió perfectamente: ella es mi niña. Se acercaron lentamente, como si temieran que el momento fuera tan frágil que pudiera romperse con un movimiento brusco, un suspiro. Alina. Mamá. La palabra salió de sus labios sin que pudiera detenerla, un torrente de amor y alivio. 40 años esperando para decir esa palabra, y ahora fluía tan naturalmente como respirar, como el agua de la fuente. Aurora sacó de su bolso la mitad de una fotografía que había conservado durante 40 años, su borde deshilachado por el tiempo. Con manos temblorosas se la mostró a Alina. La partí en dos el día que te entregué, explicó con voz quebrada, las lágrimas rodando por sus mejillas. Pensé que algún día podríamos juntarlas, que serían el mapa de nuestro reencuentro. Alina sacó su fotografía borrosa, la misma que había encontrado entre los documentos del orfanato años atrás. La misma que había mirado cientos de veces preguntándose quién era esa mujer joven que sonreía. Cuando las juntaron sobre la mesa de piedra de la fuente, las dos mitades encajaron perfectamente, formando la imagen completa de una mujer joven sonriendo en el día de su boda. La madre de Alina, 25 años antes de que Alina naciera. Eras tú, susurró Alina, sus ojos fijos en la imagen. Siempre fuiste tú. Siempre estuviste ahí. Se abrazaron por primera vez desde que Alina tenía 4 horas y 20 minutos de vida. Fue un abrazo que contenía 4 décadas de ausencia, de cumpleaños perdidos, de noches de insomnio preguntándose la una por la otra. Un abrazo que sanaba heridas que ninguna de las dos sabía que tenían, un abrazo que decía todo lo que las palabras no podían expresar, un universo de amor. La gente en la plaza se detuvo a observar, conmovidos por la escena. Algunos sonrieron sin saber por qué, otros sintieron que estaban presenciando algo sagrado, un milagro cotidiano.
Una pareja de ancianos que paseaba por allí se tomó de las manos, recordando su propio amor y sus propias promesas. Una madre joven abrazó más fuerte a su hija pequeña, sintiendo la importancia del lazo. El amor tiene esa magia extraña. Cuando es verdadero, ilumina todo a su alrededor, transforma el mundo. Te busqué todos los días de mi vida, le dijo Aurora mientras le acariciaba el rostro con dedos temblorosos, sus ojos fijos en los de Alina. Todos los días, mi amor. Incluso cuando no sabía cómo encontrarte, mi corazón te buscaba, te llamaba. Yo también, confesó Alina, sus lágrimas mezclándose con las de su madre. No sabía que te buscaba, pero algo en mí siempre supo que faltaba alguien, una parte de mí. Se quedaron así, abrazadas junto a la fuente, mientras el tiempo parecía detenerse solo para ellas. Dos mujeres que habían vivido 40 años de ausencia, y ahora tenían toda la vida para recuperar el tiempo perdido, para construir un futuro juntas. Se quedaron en la plaza hasta que el sol comenzó a ocultarse detrás de los edificios antiguos de la ciudad, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Hablaron de todo y de nada, de los años perdidos y de los momentos que ahora tendrían por delante. Aurora le contó sobre las noches en que se quedaba despierta imaginando cómo sería Alina de grande, si tendría su misma risa, si le gustarían las flores como a ella, si sería fuerte. Alina le habló de su infancia en el orfanato, pero también de las cosas hermosas. Las monjas que la cuidaron con cariño, su primer trabajo como costurera, los libros que leía por las noches soñando con mundos imposibles, con una familia. Siempre supe que tenía que buscarte, dijo Aurora mientras acariciaba las manos de su hija. Pero cada vez que juntaba el valor, algo me detenía. ¿Y si ya tenías una vida perfecta? ¿Y si mi aparición la arruinaba? ¿Y si no me perdonabas por dejarte ir? ¿Perdonarte qué? Preguntó Alina suavemente, sus ojos llenos de comprensión. Entonces, Aurora le contó la historia completa, sin omitir ningún detalle. Le habló del hombre que la había abandonado cuando supo que estaba embarazada, de la familia que la echó de casa por la vergüenza, de los meses viviendo en cuartos alquilados, lavando ropa ajena para poder comer, sus manos heladas, sus días interminables. De las noches llorando de hambre y de miedo, sin saber si sobreviviría. El día que naciste, susurró Aurora, su voz apenas audible por la emoción, te tuve en mis brazos durante 4 horas. Te conté todos los cuentos que sabía. Te canté la canción de cuna que mi madre me cantaba a mí. Y te prometí que algún día, cuando fuera lo suficientemente fuerte para cuidarte, vendría por ti. Y lo hice, mi amor. Siempre lo hice. Aurora sacó de su bolso un sobre amarillento, desgastado por los años y el constante roce de sus dedos. Durante 40 años, todos los meses, aparté dinero para ti, dijo, su voz cargada de un amor infinito. Dinero que nunca pude darte, pero que guardé como si fueras a aparecer en cualquier momento, una esperanza inquebrantable. Está todo aquí. Cada peso que hubiera gastado en tus cumpleaños, en tus útiles escolares, en tus primeros zapatos de tacón. Para cuando te casaras, si querías casarte. Para tus propios hijos, si los tenías, todo está aquí. Alina abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro había billetes viejos, algunos nuevos, monedas brillantes y pequeñas notas escritas a mano. Para el primer día de colegio de Alina, para su vestido de graduación, para sus sueños. Mamá. Fue lo único que pudo decir antes de que las lágrimas le impidieran continuar, su voz ahogada por la emoción. Trabajé como mucama, como costurera, como lo que fuera necesario, mi amor, continuó Aurora, su mirada firme. Y cada trabajo que conseguía, cada peso que ganaba, pensaba, esto es para cuando encuentre a mi Alina. Nunca dejé de ser tu madre, mi amor, ni un solo día. Ni un solo instante. Alina entendió entonces que su sensación de vacío no venía de haber sido abandonada, sino de haber estado siempre amada a la distancia, de haber tenido una guardiana silenciosa. Comprendió que había una mujer que durante 4 décadas había pensado en ella cada noche antes de dormir, que había tejido un amor invisible. ¿Por qué pusiste el anuncio en el periódico justo ahora? Preguntó Alina, el rostro de su madre entre sus manos. Aurora sonrió con tristeza, una melancolía dulce. Porque el médico me dijo que mi corazón está cansado y no podía irme de este mundo sin intentarlo una vez más, sin decirte que fuiste lo más hermoso que me pasó en la vida, incluso si solo pude tenerte 4 horas. Necesitaba que lo supieras, que lo sintieras.
Se quedaron en silencio escuchando el sonido del agua de la fuente y los pájaros que regresaban a sus nidos, el mundo en paz. Tengo una casa pequeña, dijo Aurora finalmente, su voz más suave, con un cuarto que siempre mantuve listo para ti. Tiene una ventana que da al jardín donde cultivo claveles blancos, tus favoritos. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría venir a vivir conmigo? ¿Te gustaría ir a casa? Alina miró a esta mujer que había sido su madre desde antes de nacer, que había sido su madre en la distancia, que había sido su madre incluso cuando ella no lo sabía. Una mujer que nunca se rindió. Sí, mamá, dijo Alina, las lágrimas rodando por sus mejillas, quiero ir a casa contigo. Quiero ir a casa. Cuando se levantaron para irse, Alina notó algo en el suelo junto a la fuente. Era un clavel blanco que se había caído del ramo que Aurora había traído. Lo recogió, sus dedos suaves, y se lo puso a su madre en el cabello. Para que nunca más tengas que llevar flores para reconocerme, le dijo, su voz llena de un amor inmenso. Ahora ya sé quién eres. Ahora ya sé que eres mi mamá. Caminaron tomadas del brazo por las calles de la ciudad, mientras el atardecer las bañaba con luz dorada, sus sombras largas y unidas. Dos mujeres que habían esperado 40 años para volver a casa juntas, para sanar sus almas. La gente que las veía pasar no sabía por qué, pero algo en la forma en que caminaban, en la manera en que se miraban, les hacía sonreír. Como si estuvieran presenciando uno de esos milagros silenciosos que ocurren cuando el amor finalmente encuentra su camino de regreso, venciendo el tiempo y la distancia. Esa noche, Alina durmió por primera vez en la habitación que su madre había mantenido lista durante 4 décadas. En las paredes había fotografías de todas las edades que Aurora había imaginado para ella. Dibujos de cómo creía que se veía a los 5 años, a los 15, a los 25, y sobre la mesa de noche, una nota escrita con la caligrafía temblorosa de Aurora, bienvenida a casa, mi niña hermosa. Que tus sueños esta noche sean tan dulces como todos los que tuve contigo durante estos años de espera. Por primera vez en su vida, Alina supo exactamente quién era y de dónde venía. Era la hija de Aurora Vega, la mujer que nunca dejó de amarla ni siquiera por un día, que había luchado incansablemente por encontrarla. Y al amanecer del sábado, cuando despertó en esa cama que olía a lavanda y a esperanza cumplida, entendió que algunas promesas tardan 40 años en cumplirse. Pero cuando lo hacen, valen cada lágrima, cada noche de insomnio, cada día de búsqueda. Porque el amor de madre no conoce el tiempo, solo conoce el camino de regreso a casa. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con búsquedas silenciosas, promesas que trascienden el tiempo y un amor maternal que nunca jamás se rinde. Una historia que nos recuerda que el verdadero abandono no existe cuando hay amor de por medio, que a veces lo que interpretamos como rechazo es en realidad el sacrificio más grande que alguien puede hacer por nosotras. ¿Hubo un momento que te conmovió profundamente? ¿Fue cuando Alina descubrió que había sido amada a la distancia durante 40 años, o quizás cuando Aurora reveló el sobre con todo el dinero que había guardado mes tras mes para una hija que no sabía si volvería a ver? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son cobijo para quien necesita sentirse acompañado en su propia búsqueda, una luz en el camino. En este canal celebramos las historias que sanan, el poder de un amor que espera sin garantías, la fuerza de una madre que nunca dejó de ser madre, aunque fuera en silencio. Y esa clase de reencuentros que nos recuerdan que algunos destinos son más fuertes que el tiempo, que las distancias, que las adversidades. Gracias por quedarte hasta aquí, por dejarte tocar por esta historia de Alina y Aurora, por compartir tu sentir. Por ser parte de este rincón donde los milagros del corazón también cuentan. Si este relato abrazó tu alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana, nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos, que nos recuerdan la resiliencia del espíritu humano. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar justo cuando tu corazón lo necesite.